Muy buenas tardes, Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Es un gozo poder estar nuevamente compartiendo el mensaje con ustedes. Reciban un fuerte abrazo y nuestro amor, nuestro cariño de la pastora Ethel y de parte mía. Les amamos y les extrañamos y cada vez se acerca más el día de que pronto estemos nuevamente juntos gozándonos en la iglesia. Y vamos a entrar a la palabra. Va a ser un mensaje más corto, porque cada vez que hemos estado grabando se hace más pesado para el sistema el poder bajar rápido los videos. Hemos estado teniendo complicaciones. Entonces estoy resumiendo los mensajes para que así no tome tanto tiempo el poder enviárselos. Y vamos al libro de los Hechos, capítulo 2. Y voy a leer 4 versículos y de ahí vamos a parafrasear el pasaje y vamos a tomar lo sustancioso, lo que verdaderamente es importante, lo que es el centro de la enseñanza de este pasaje y lo que hoy Dios quiere hablar a nuestras vidas. Y dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Padre precioso, en el nombre de Jesús te damos gracias, mi Dios. Gracias por tu inmenso amor, tu misericordia, por tu salvación. Gracias por esta hermosa palabra. Gracias por el cumplimiento de esta hermosa promesa, Señor, que hoy recibimos con gozo en nuestros corazones. Padre precioso, que hoy tu palabra habla en nuestras vidas, que quede grabada en nuestros corazones. Unge mis labios, Padre precioso, y que toda palabra que salga de mis labios sea palabra tuya, mi Dios, palabra de bendición para nuestras vidas. Reprendemos al devorador en el nombre de Jesús, y un pueblo agradecido dice amén. Y bueno, vamos a enfocarnos, y pareciera que narra una historia de algo que estaba sucediendo, y en realidad es lo que estaba sucediendo, y por eso este libro se llama el libro de los Hechos. Las cosas que sucedieron después de la muerte de Jesús. Jesús le había dicho a los apóstoles que perseveraran en Jerusalén, que no salieran, que no se fueran y que esperaran en la promesa. Y era la promesa de que Él derramaría de su Espíritu. Él les dijo: les conviene que yo me vaya, para que entonces yo pueda enviar al Espíritu Santo. ¿Y cuál es el papel del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es quien vendría a traer libertad, el que sería nuestro ayudador, el que sería nuestro consolador, el que nos mostraría el camino en el cual deberíamos de andar. El Espíritu Santo tiene una función especial en nuestras vidas. Es el Espíritu Santo de nuestro Señor que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Y Él es el ingrediente más importante que como hijos de Dios tenemos que tener. La Biblia nos enseña, y a través de leerla podemos ver cuando ellos oraban para ver quiénes les iban a ayudar repartiendo los alimentos y sirviendo. Y estamos hablando de servidores, de servir el pan, de llevarle el pan a las viudas. O sea, pudiéramos decir un trabajo sencillo. Pero decían que tenían que ser hombres llenos del Espíritu Santo. O sea, que para desempeñar el más mínimo trabajo dentro de la obra de Dios, tú y yo tenemos que entender que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Pues porque es el Espíritu Santo el que verdaderamente obra a través de nosotros. La misma palabra dice que no es en nuestras propias fuerzas, mas por su Santo Espíritu. Tú y yo, como hombres naturales que somos, nuestro corazón siempre va a tender a lo malo. Nuestro corazón por sí solo, el amor es limitado. Pero cuando el Espíritu de Dios está en ti, entonces es el que mueve tu corazón a misericordia y mueve tu corazón hacia lo que Dios quiere y hacia lo que Dios te ha llamado y hacia el propósito que cada uno de nosotros tenemos para con Cristo Jesús.
Tenemos que entender, iglesia, que cada uno tenemos un llamado diferente. Y es el Espíritu el que nos va a guiar, el que nos va a ayudar, el que nos va a consolar, el que nos va a esforzar. Y es el ingrediente necesario en la vida del cristiano. Tú y yo tenemos que anhelar siempre la llenura del Espíritu Santo de Dios. Entonces dice que para que esto sucediera, ellos se encontraban unánimes y juntos. Andaban en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Ellos estaban esperando, ellos estaban siguiendo la ordenanza que Jesucristo les había dado. El Señor les dijo: no salgan de Jerusalén y esperen. Y ellos estaban unánimes. ¿Qué quiere decir? En un solo sentido, en una sola visión. Ellos estaban todos esperando la promesa de Dios. Pero no estaba esperando cada uno por su lado, cada uno lo que quería. No. Ellos estaban en un solo sentir, en recibir la promesa de Dios para el servicio de Dios, y no cada cual pensando en lo suyo. Y ellos estaban juntos. Y hoy tú y yo, quizás por la pandemia no podamos estar juntos físicamente, pero hoy en esta hora, tú que estás viendo el mensaje, estás junto con tus hermanos, unánimes en un mismo espíritu, en un mismo sentir, recibiendo el mensaje de Dios. Así como aquellos estaban unidos en aquel día, y de repente dice que sopló y que de repente vino del cielo y sopló un viento recio. ¿De dónde vino? Del cielo. O sea, iglesia, que cuando tú y yo entendemos el mover de Dios, cuando tú y yo comprendemos que la unidad y la obediencia, porque ellos fueron obedientes a las palabras de Jesús, es como el interruptor de la luz. Es como si movieras ese interruptor y la luz fluyera, así es un disparador. Cuando tú y yo estamos en unidad, unánimes, juntos, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, enfocados en el propósito de Dios, enfocados en la visión de Dios para la iglesia, tú y yo vamos a disparar, vamos a hacer ese disparador que va a abrir la ventana de los cielos y que va a provocar que venga del cielo. Vino del cielo. Pero ¿qué fue lo que hizo que viniera del cielo? La unidad, y que estaban juntos, iglesia. Primer punto, tú y yo tenemos que estar unánimes en un mismo espíritu, en un mismo sentir, abrazando la visión que Dios ha bajado para esta iglesia, para tu vida y para mi vida. Porque ciertamente lo primero es la salvación, pero Él nos salvó con un propósito de que tú y yo seamos instrumentos útiles en sus manos. Y dice que se les aparecieron como lenguas de fuego. O sea, hubo una manifestación, hubo algo que dejó ver, que la gente pudiera mirar que algo especial de parte de Dios se había sentado sobre de ellos. Y ese sentir, y ese tiene que suceder en tu vida y en mi vida. Que cuando la gente te ve a ti, la gente me ve a mí, quizás no van a mirar las lenguas de fuego, pero van a poder mirar la gloria de Dios a través de nuestras vidas, viendo lo que Dios ha hecho. Aquella gente que nos conoció en aquella vida pasada, que cuando nos vean digan: wow, este hombre, esta mujer tiene algo diferente. ¿Qué pasó con él? ¿Qué le ha sucedido? ¿Por qué ya no es como era antes? O sea, que sea visible para la gente que está a tu alrededor, que tú y yo tenemos algo especial, y ese algo especial se llama el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Que la gente pueda mirar verdaderamente al Cristo que habita en ti y que habita en mi iglesia. Y dice que entonces fueron todos llenos de su Espíritu Santo. Amada iglesia, déjame decirte que Dios no solamente quiere llenar de su espíritu a uno o a otro. Dios quiere llenar de su Espíritu Santo a toda la iglesia del Sembrador. Pero es necesario que tú y yo aprendamos que para que eso pueda suceder tenemos que apretar ese disparador. Y ese disparador se llama unidad y se llama obediencia. Yo quiero animarte hoy como iglesia a que estemos juntos, a que abracemos la visión, que ya no estemos buscando lo nuestro, sino lo que es de Dios. Y sabes algo, tu vida va a cambiar. Narra la historia que en ese momento, cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo,
a pesar de que ellos eran galileos, todos ellos empezaron a hablar en diferentes lenguas. Pero fíjate, ellos empezaban a glorificar a Dios y a hablar los milagros, la grandeza de Dios, la gloria de Dios. Y la gente que estaba alrededor, que no habían sido llenos del Espíritu Santo, que estaban ahí, ellos empezaban a escucharles en sus propias lenguas. Y decían, ¿que acaso esos no son galileos? ¿Cómo le estamos escuchando en nuestras lenguas? Y había gente de diferentes naciones, de diferentes lenguas, que estaban escuchando las maravillas de Dios. Y entonces pasa lo inesperado. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alza la voz y le habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén. Porque no todos eran israelitas, no todos eran judíos. Muchos de ellos eran de otros lugares, pero estaban oyendo en sus propias lenguas las maravillas de Dios. Y Pedro dice, esto que os sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios. Ellos pensaron que quizás estaban emborrachados, que quizás estaban llenos de mosto, como se utilizaba esa palabra en aquel tiempo. Y Pedro les dice, no están llenos de mosto como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día, apenas empezaba el día. Era imposible que aquellos hombres ya estuvieran borrachos. Pero dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Amada iglesia, era el cumplimiento de la promesa de Dios, de aquella profecía que había sido dada cientos de años atrás, pero que había llegado el tiempo de Dios, y era el tiempo perfecto de Dios para el cumplimiento en ese tiempo de esa profecía, que hoy tú y yo la tenemos y la recibimos en el nombre de Jesús. Y dice que Pedro les dijo, y vuestros hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, sus ancianos soñarán, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Amada iglesia, esto que acabo de leer es para este tiempo. Esto que acabo de leer es la promesa de Dios para ti y para mí como iglesia de Cristo. Quiero dejarte con esto. Este es el tiempo. Qué casualidad que sucedió la pandemia exactamente en la Cuaresma. Qué casualidad que tú y yo tengamos el tiempo necesario para poder estar buscando a Dios sin nada que nos estorbe. Se acabaron los trabajos, algunos siguen trabajando, pero la gran mayoría está en casa y tienen el tiempo suficiente para estar buscando a Dios. O sea, Dios preparó el camino, nos está dando el tiempo, nos está dando la oportunidad de buscar la llenura de su Espíritu Santo con un propósito. Iglesia, créeme, que cuando regresemos al templo, vamos a mirar la gloria de Dios. Yo creo, y te aseguro que cosas grandes van a empezar a pasar en la iglesia. Yo te animo hoy a mantenerte unánime, a mantenerte junto, abrazando la visión que Dios nos ha dado a la iglesia del Sembrador, a buscar lo que es de Dios, lo que es de arriba y no lo que es de aquí abajo, para que podamos ver las maravillas de Dios, para que podamos ver la gloria de Dios y para que seamos investidos del poder de Dios. El punto más importante, y es lo que con esto voy a cerrar, ¿sabes por qué Dios quiere derramar de su Espíritu? Cuando los apóstoles estuvieron con Jesús y caminaron con Jesús, hicieron milagros, hicieron señales, predicaron, pero cuando vino el momento que atraparon a Jesús, todos salieron corriendo y llenos de miedo porque no querían morir, tenían miedo a la muerte. Pero una vez que Jesús resucitó, una vez que el Espíritu Santo fue investido sobre ellos y fueron llenos del Espíritu Santo, aquel espíritu de temor, de miedo a la muerte, desapareció. A Pedro ya no le importó su vida en esta tierra. A Pedro le importó glorificar el nombre de Dios y buscar lo que es de arriba y poner su mirada en la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, que es la vida eterna. Lo que va a marcar la diferencia en tu vida y en mi vida en este tiempo
para que tú y yo le podamos servir a Dios con libertad. Porque aquellos apóstoles, antes de que viniera el Espíritu, le servían a Dios, pero estaban limitados. Una vez que vino el Espíritu Santo, Pedro se paró en medio de todo el mundo y ya no le importó si lo agarraban para matarlo. De hecho, muchos de ellos murieron en manos de los enemigos. Murieron en manos de los enemigos por predicar a Cristo. Pero ya no les importó, porque ellos sabían en quién habían creído, en quién habían confiado y dónde estaba su esperanza. Y su esperanza estaba en esa Jerusalén celestial, en esa ciudad llena de calles de oro y mares de cristal, donde el orín y la polilla no corrompen, donde ya no hay más llanto ni hay más dolor, en esa vida eterna. Y eso es lo que Dios quiere hacer en este tiempo en tu vida y en mi vida. Dios quiere traer una paz sobrenatural sobre nosotros. Que aunque estemos en este mundo y vivamos en este mundo, ya no vamos a ser perturbados, porque verdaderamente hemos sido convictados, hemos creído en una manera, no de labios, porque muchas veces decimos que creemos, pero de labios. Vamos a poder decir que creemos, pero con una convicción firme, porque tú y yo no somos hombres y mujeres que caminamos por vista, sino caminamos por fe. Caminamos por aquello que aún nuestros ojos no ven, pero que nuestro espíritu nos convicta y nos asegura que hay una esperanza. Y esa esperanza es Cristo Jesús y la vida eterna. Pedro se paró sin miedo para servir a Dios. Hoy Dios quiere preparar el camino para llenarnos a ti de su Espíritu Santo, para poder servirle con toda la fe, con todo el ánimo y con todo el corazón. Que Dios les bendiga. Yo les animo en esta tarde a que sigamos buscando el reino de Dios, a que muramos a nosotros mismos para vivir para Cristo. Dios les bendiga, amada iglesia.